Diego, quiero recibir a Diego Giacomini, que justo se había cortado la comunicación. Diego, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en L2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Diego, acá viviendo esta cuarentena. ¿Cómo te trata la cuarentena? Yo debo ser uno de los más críticos de la cuarentena. O sea, para mí la cuarentena es una aberración moral. ¿Por qué? Porque he explicado mucho. A ver, vamos por puntos. Es una aberración filosófica y moral, porque avasalla los derechos del individuo, que provienen de la ley natural del individuo. ¿Cuáles son las leyes naturales del individuo? Las leyes naturales del individuo, esto que parece muy filosófico, pero es extremadamente importante, son definidas en el sentido negativo. O sea, cada persona es propietaria de su cuerpo. El cuerpo es la primera propiedad privada de una persona. Entonces, nadie puede obligar con ningún propósito a un tercero a utilizar su cuerpo de una determinada manera, y mucho menos puede usar la violencia. ¿Ok? Y porque la violencia... ¿Qué violencia se está utilizando, Diego? Discúlpame. Y si a mí no me deja... A ver, la violencia, si a mí no me dejan salir de mi casa, es violencia. Si a mí no me dejan trabajar, es violencia. ¿Ok? Así como el cobro de impuestos es violencia. ¿Por qué el cobro de impuestos es violencia? El cobro de impuestos es violencia física porque es alguien que tiene el monopolio de la ley, del castigo, que viene y te dice: vení, me apropio de una parte del producido de tu trabajo. Pasa que si la gente está tan acostumbrada, adoctrinada en la religión del Estado y la política, que le parece muy extraño escuchar esto. Pero si uno es un tipo que ha leído, se ha formado, ha estudiado economía, ha estudiado filosofía, política, esto es el ABC. A ver, ¿qué quiero decir? Nadie te puede, por la violencia, escucha esto, prohibir el manejo de tu cuerpo y de tu trabajo en pos de la nada. ¿Por qué en pos de la nada? Porque esto no es, acá no hay ningún delito consumado, ni ningún problema, o sea, no hay información. ¿Qué quiere decir que no haya información? Yo no estoy enfermo, no se sabe si voy a contagiar, entonces a mí no me pueden prohibir utilizar mi cuerpo y mi trabajo por las dudas. ¿Y cuál debiera ser la medida entonces, Diego? Estamos charlando con el economista Diego Giacomini a propósito de lo que estamos viviendo, ¿no? La cuarentena, que él está totalmente en contra. ¿Habría que liberar todas las actividades y que cada uno haga vida normal primero, a su riesgo? Detrás de la excusa del COVID-19, me llama mucho la atención que me llamen y no sepan cómo pienso. Porque hace un mes y medio, antes que pongan la cuarentena, y ayer lo retuiteé de vuelta, expliqué todo lo que iba a pasar con la economía, con el nivel de actividad. Esto recién empieza. Los costos socioeconómicos que va a tener que pagar la sociedad por este capricho de la casta política, que utiliza el COVID-19 como excusa para avasallar los derechos individuales y avanzar sobre el sector privado, es algo que excede ampliamente lo médico. ¿Y saben cuál es el problema? El problema de esto es que los medios de comunicación en promedio, no digo todos, por eso yo hago hincapié, en promedio o en general, son cortesanos, muchos. ¿Por qué son cortesanos? Porque cuando uno está en crisis económicas, el sector privado retira el apoyo de la publicidad de los medios y solamente queda como ingreso la propaganda política oficial. Entonces, cuando uno prende la televisión, ustedes lo que pueden ver hace un mes y medio, que en todos los medios lo que se imparte es miedo, es pánico. Y Foucault, en un famoso libro de 1975,
explicaba que el miedo y el pánico es la forma más efectiva que los gobiernos tienen para hacer que los ciudadanos legitimen cualquier accionar. Tan burda es la situación que tenés un jefe de gobierno, que es prácticamente un gobernador en la ciudad de Buenos Aires, que a los mayores de edad les quiso poner prisión domiciliaria por decreto, y los tribunales están cerrados. O sea, si uno se quiere defender del abuso del Poder Ejecutivo, no puede. Punto número 1. Punto número 2. El Poder Legislativo le pide permiso al Poder Judicial, que no trabaja, para sesionar vía Skype, para cobrarnos y sacarnos más impuestos. Lo cual es otro avance violento de la casta política sobre las empresas, las pymes, las micropymes. ¿Y qué va a pasar justamente con esto, contra las pymes, las micropymes, los cuentapropistas, los que salen a ganarse el mango día a día y ya están mirando hacia los costados diciendo, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿Para cuándo? ¿Quién va a pagar un impuesto, Diego? O sea, yo te llamo, quiero volver, yo te llamo, obviamente sé cómo pensás, te he leído, no es que no te he leído, pero hay mucha gente que no te lee, por eso te llamo, para ver cuál es tu mirada. Y ahí aquí te estás expresando. ¿Y qué pensás con respecto a esto que se viene, ¿no? Que de la gente que, bueno, vendan online, de tal hora a tal hora, puede haber poco empleado. Acá estamos en una encerrona donde no sé cómo la ves vos. Bueno, a partir de lo que expliqué antes, que le agrego 2 datos, para que vean el uso que hace del COVID la casta política. En Mendoza, hace 8 días que no hay un solo caso positivo, en la ciudad de Mendoza. En la ciudad de Santa Fe, hace 16 días que no hay un solo caso positivo de contagio, no estamos hablando de fallecimiento. De contagio. El gobernador Perotti, el gobernador de Mendoza, más los intendentes de Santa Fe Capital y Mendoza, no flexibilizaron un ápice la cuarentena, sin tener, repito, hace 8 y 16 días un contagiado adicional. Esto muestra a todas luces la filosofía y los objetivos detrás de la casta política a la hora de poner esto. Teniendo en cuenta esto, Argentina, los ciudadanos tenemos que tener bien presente que se dirige hacia la crisis más importante de la historia. El PBI en Argentina este año va a caer más que el 2002. 2002 cayó menos 10.9. Lo pongo en contexto. En los últimos 2 años de Macri, que todo el mundo se quejaba de lo que caía el nivel de actividad, y yo soy uno de los más grandes críticos del gobierno de Macri, cayó en el 2018 menos 2.5 y en el 2019 menos 2.3. Yo digo que este año va a caer más de entre 4 y 5 veces lo que cayó. Entre 4 y 5 veces. Exactamente, en el 2009 el PBI cayó menos 10.9. Este año va a caer más. Con un agravante. En el 2002 la inflación fue 39%. La inflación este año, en el segundo semestre, va a iniciar un viaje, va a pasar de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90. Hiperinflación. Y a final de año o sobre el verano del 2021, el timing es muy difícil poder afiatarlo para hablar mal y pronto. La inflación se va a ubicar en los 3 dígitos. En los 3 dígitos vamos a estar en el 100% de inflación, o más. Exactamente.
Exacto. Tenemos un dólar blue hoy 118, en Banco Nación de Uruguay estaba vendiéndolo a 178 pesos, no sé si es un indicativo o no. El dólar va a empezar con 2 más rápido que la gente cree.